que no se pare nunca, porque esto me huele a tráfico de personas, a eso es. Eso es lo único que me da. O sea, ¿tú crees que tu hija está viva? Sí, yo seguro, yo siento que mi hija está viva. Yo como madre tengo el corazón de que mi hija está viva. Incluso ahora mismo yo estaba viendo unos videos personales que tenemos ella y yo, de TikTok y cosas así. Y siento como que ella me dice que está viva. Entonces tú dices que esta persona pudo haber negociado a tu hija. Exactamente. Quizás él dijo, bueno, yo la voy a negociar y con lo que me den, no sé, voy a salir o qué sé yo, no sé. No sé lo que pensó ese psicópata por su cabeza, porque así que le tengo que llamar psicópata. Como se lo dije en la audiencia, le dije, lo único que nosotros hicimos fue que te ayudamos, no sé por qué no hiciste ese daño. Pero yo no le creo nada de lo que él le dice a la policía. ¿Cómo era él aquí? ¿Cómo venía él? ¿Cómo se relacionaba con ustedes? Mira, aquí no. En el barrio entero, todo el mundo se ha quedado impactado con ese hombre. Porque todo el mundo lo veía como una persona tranquila a él. Por eso también nosotros decidimos ayudarlo. Mi esposo le dio empleo. A él se le daba cena aquí. Se le daba cena para que le llevara a su niño, que tampoco no sabíamos lo que él estaba haciendo con su niño, que también di que lo violaba. ¿Entiendes? A él se le trató bien. ¿Ese niño llegaron a verlo ustedes aquí? ¿Jugaba con la niña tuya o algo así? Sí, él lo trajo, el niño lo trajo 2 veces. Y la segunda vez cuando él lo trajo, él no lo quiso dejar jugar mucho con los niños. Yo le dije que el niño es un niño, que él tiene que darle la libertad de que juegue. Y él dijo que él no lo tiene acostumbrado a ser como niño. ¿Y la madre de ese niño? Que me respondió. ¿Y la madre no decía nada de la madre de ese niño se desapareció y nunca apareció. Él no hablaba de él. Que él no cometió el crimen, que él lo confesó porque supuestamente lo habían amenazado. Pero, ok, él dijo que él no cometió el crimen porque lo habían amenazado. Pero él no muestra ni siquiera un pellizco en su piel. ¿Cómo a él entonces lo atacaron para que él inventara eso? ¿Cómo? No me explico. Porque también yo me siento mal por eso. Porque a él no hicieron la medida necesaria, hablando abiertamente. No hicieron la cosa necesaria para que él hablara. Y la niña, ¿por qué salía? ¿Entiendes? Entonces él dice...